Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 12:7. Hechos 12:7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de sus manos. El título para este mensaje: Cuando Dios, el de repente que abre puertas cerradas. El de repente que abre puertas cerradas. Amada iglesia, todos nosotros en nuestra vida, en nuestro caminar, hemos enfrentado puertas cerradas, puertas que parecen imposibles de abrir, quizás oportunidades perdidas, respuestas que no llegan, enfermedades difíciles, problemas familiares, ataques espirituales. Y Pedro conocía muy bien esta sensación. Estaba encarcelado, custodiado por soldados romanos, y él solamente esperaba una ejecución. Humanamente no había nada, no había una esperanza. Pero mientras la iglesia oraba, Dios ya estaba preparando un milagro, un de repente. Lo que ningún hombre podía abrir, Dios lo abrió en una sola noche. Quizás estás enfrentando situaciones difíciles, economía difícil. Estás enfrentando una situación que tú no tienes, quizás no tienes como una salida, no le ves una salida. Y solamente estás esperando ese diagnóstico que quizás tú dices: yo sé que tengo esta enfermedad. Pero hoy Dios nos llama a creer. Hoy nos llama el Señor a orar. Porque cuando la iglesia ora, algo sucede. Cuando la iglesia ora, la gloria de Dios se manifiesta. Vemos en esa época, el rey Herodes Agripa había comenzado una fuerte persecución contra la iglesia. Ya había mandado matar al apóstol Jacobo. Al ver esto, agravaba a líderes judíos. Y esto agradaba a líderes judíos. Pero esos líderes decidieron encarcelar también a Pedro. Pedro por eso estaba esperando la ejecución. Pedro estaba vigilado por 4 grupos de soldados, 4 cadenas en ambas manos, puertas de hierro, guardias permanentes, las 24 horas. Todo parecía indicar que su final estaba cerca. Hay veces nosotros vemos aquí ya no hay nada que hacer. Pero ¿sabe algo extraordinario que la iglesia hizo? Y lo que hacemos nosotros en la mañana es orar. Y cuando nosotros oramos, algo extraordinario pasa. La palabra de Dios nos dice ahí en Hechos 12:5, dice: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia oraba ¿cómo? Oraba sin cesar, orando al Dios Todopoderoso por él. Mientras Herodes planeaba su muerte, la iglesia estaba provocando un milagro. Y como primer punto de 20, el de repente de Dios responde a la oración persistente. Ahí lo leímos, Hechos 12:5. La iglesia hacía
sin cesar oración por él. La iglesia no protestó, la iglesia no huyó, la iglesia no se rindió, la iglesia oró. Y mientras Pedro dormía en la cárcel, la congregación estaba de rodillas. Una de las mejores, de lo mejor que nosotros podemos hacer, es guerrear de rodillas en su misión, con un corazón contrito y humillado. Dios escucha las oraciones que nacen de corazones perseverantes. Por eso muchas veces dejamos de orar antes del milagro. Oramos algunos días y nos cansamos. Pero Dios honra la perseverancia. Quizás tú puedes tener una oración perfecta, puedes tener una oración bien estructurada, pero si no hay persistencia, es solamente algo que sucedió en un momento. Por eso, sigue orando por tus hijos, sigue orando por tu matrimonio, sigue orando por tu ministerio, sigue orando por tu salud, por tu congregación. La respuesta puede estar más cerca de lo que te imaginas. La oración es uno de los instrumentos más poderosos que Dios ha entregado a la iglesia. Aunque Dios es soberano, decidió actuar muchas veces en respuesta a la oración de su pueblo. La oración no cambia a Dios, la oración nos conecta con el poder de Dios. Mientras la iglesia oraba en una casa, Dios estaba moviendo ángeles en una cárcel. Amada iglesia, debemos tener en cuenta que Dios siempre mira lo primero, nuestro corazón contrito y humillado. No por cumplir una oración, un horario, sino debemos estar arrodillados orando con un propósito específico. Lo que sucede en el mundo espiritual muchas veces comienza en el lugar secreto de oración, porque es que las puertas que no se abren con fuerza humana, se abren mediante la oración perseverante. Y como segundo punto, el de repente de Dios rompe las cadenas imposibles. Ahí en Hechos 12:7 dice, las cadenas se le cayeron de las manos. Eso tuvo que ser glorioso, amada iglesia. El ángel no tuvo que luchar con las cadenas, no tuvo que pedir permiso a los soldados. Solamente apareció la presencia de Dios. Y las cadenas, ¿qué pasó? Se cayeron. Lo que mantenía a Pedro cautivo perdió su poder, porque había una iglesia orando, había una iglesia buscando la presencia de Dios, como usted y yo en esta hora. Quizás tus cadenas no son visibles, pueden ser temor, puede ser ansiedad, quizás depresión, quizás resentimiento, quizás pecado, quizás incredulidad, quizás falta de perdón. Pero Dios sigue teniendo poder para romper toda cadena. Ninguna esclavitud es más fuerte que Cristo. Las cadenas representan todo aquello que intenta limitar el propósito de Dios. Pero Cristo vino para libertar a los cautivos. Ahí en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Pedro estaba encarcelado físicamente, pero su fe seguía viva. Las cadenas externas jamás podían detener el propósito de Dios sobre su vida. Porque es que cuando Dios decide liberarte, ninguna cadena puede permanecer sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu cuerpo.
Amada iglesia, y como tercero y último punto, y perdónenme que ya me estoy pasando, el de repente de Dios abre puertas que nadie puede abrir. Aleluya. Ahí en Hechos 12:10, esto es palabra fuerte para la iglesia. Hechos 12:10, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas. Algo que parece imposible, hoy podemos creer que es posible, porque después de romper las cadenas, Dios abrió puertas. Quizás Dios tiene una puerta lista para abrirse en esta hora. Solo te falta creer. Y no fue para cualquier puerta, era una enorme puerta de hierro diseñada para impedir cualquier escape. Pero cuando Dios interviene, hasta el hierro obedece. La puerta se abrió sola. ¿Quién lo hizo? El Dios Todopoderoso. Aleluya. Quizás tienes una puerta cerrada delante de ti, una oportunidad, quizás una restauración, una respuesta, una provisión, un ministerio. No te desesperes. Si Dios quiere abrirla, nadie podrá cerrarla. Dios es el Señor de las circunstancias. Lo que parece imposible para el hombre, para Dios sigue siendo posible. Ahí en Apocalipsis 3:8 dice: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Lo crees en esta mañana? ¿Tú lo crees? Eso que está pasando, mira cómo se derriba, cómo no tiene autoridad delante de Cristo, porque cuando Cristo entra, algo puede suceder en tu vida. Aleluya. Dios solo no libera, Dios solamente no libera, Dios también guía hacia el propósito. Pedro no fue liberado para esconderte, fue liberado. Él no se escondió, él fue liberado para continuar la obra de Dios. Porque es que cuando Dios abre una puerta, ni el infierno entero puede volver a cerrarla. Pedro estaba encerrado, vigilado, estaba sentenciado, aparentemente sin salida. Pero mientras la iglesia oraba, Dios actuaba. Y de repente apareció un ángel. Las cadenas cayeron, las puertas se abrieron y Pedro salió libre. Lo que parecía imposible ocurrió en una sola noche. Quizás hoy estás enfrentando una puerta cerrada, tal vez llevando un tiempo esperando una respuesta. Hoy de parte de Dios te digo, no te rindas. Sigue orando, sigue creyendo, sigue confiando. Porque el Dios que abrió las puertas de la cárcel de Pedro sigue vivo y vive para siempre. Aleluya. Y tu milagro puede llegar de repente, amada iglesia. Hoy por eso te bendigo, amada iglesia. Quizás alguien está saturado ya de esperar un milagro, de esperar una respuesta. Pero lo que Dios está haciendo es fortaleciendo tu fe. Aquí es donde sabemos de qué estamos hechos. Debemos confiar en nuestro Rey y Salvador, a pesar de que no veamos. Alguien no ha perdonado. Alguien quizás en su mente tiene esos recuerdos que te han dolido. Deja que Dios obre. Cree que Dios lo hará. Solamente da ese paso donde vas a demostrar de que quieres ser libre. Hay tristeza en tu corazón. Hay lágrimas en tu vida. Hoy Dios te quiere fortalecer.
pero tienes que dejar esas cadenas que caigan. De nada hubiera servido que Pedro se le hubieran caído las cadenas si no hubiera actuado. Nada hubiera pasado, hubieran venido y le hubieran puesto las cadenas otra vez. Pero hoy eres libre en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por tu presencia, por tu amor, por tu bendición. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana en esta hora. Y te pido, Señor, que te reveles con ese milagro que ella está esperando. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios.